Aguardando creo que... Ahí va. Mientras que si me pongo así nos vemos. Ahí está, bastante bien. ¿Cómo te presentarías vos? ¿Vos sos de algún cargo? ¿Comandante, jefe, líder, Militante político. militante político? Sí. Del NIRP, Nueva Izquierda para... Nueva Izquierda Revolucionaria para la Liberación. Contame un poco cómo lo fundaron, Bueno, en qué contexto, en qué coyuntura. yo comencé a militar en la Cámpora al principio y bueno, al ser una organización muy verticalista, como todos los partidos, no es de la Cámpora, todos los partidos son así. Si no estás de acuerdo con la línea, te tenés que ir. Sí, Y entonces empezaron a hacer una necesidad de una expresión distinta de izquierda, que teníamos una visión positiva del gobierno, que no éramos oposición, sí. tampoco estábamos algunas cuestiones críticas del gobierno. Y en base a eso, empezamos a organizar los chicos del barrio. Primero acá en el barrio, en la Comuna 9, Sí. y después se empezó a expandir por otras comunas. ¿Y cómo fueron apareciendo esos compañeros nuevos? No, era gente que nosotros ya veníamos, o sea, de otras organizaciones, Claro, que coincidíamos en que no estábamos de acuerdo con una estructura verticalista. Teníamos algo más democrático. Ujú. Entonces nos pusimos a charlar, nos pusimos a hablar. ¿Y ese planteo lo viste dentro de la cámpora de democratizar? No, No lo llegaste a plantear no, directamente. no llegamos, porque no sé si valía la pena. Claro, sabías que no iba a cambiar eso. No iba a cambiar. Bueno, pero eso, cada uno, eso pasa en todos los grupos. Vos Sí, vas al pasa en los partido partidos de izquierda obrero, también. y vas al partido Altamira obrero, hace 50 años que... por eso. Nosotros lo que queríamos era un grupo de personas que discutiera política, Claro. democráticamente dentro del seno del partido, ¿De qué año estamos hablando? en 2012, 2012. dentro del seno del partido, y en función a eso, sacar una conclusión general y votar libremente. Entonces, nosotros cómo nos manejamos. Yo vengo, tiene una propuesta, miren muchachos, pongamos las elecciones, a mí me parece que hay que votar en blanco. Claro. ¿Por qué? Bueno, por esto. Y a fulanito le parece que hay que votar en negro, Ah. o hay que votarlo al doctor. ¿Por qué? Bueno, por esto. Y al menganito y... ¿Tuvieron esa discusión? ¿Había gente que quería Por votar supuesto. al doctor? No porque... ¿Era blanco, impugnar o no ir? Claro. Esas eran las opciones. Claro. Te traigo a tema algo que hablábamos antes de grabar y te decía que es interesante cómo ustedes pueden conducir a su electorado, o sea, probablemente más diminuto, pero consistentemente. ¿Y qué análisis haces vos de lo que pasó con el voto kirchnerista, que masivamente desoyendo a sus dirigentes, que probablemente con más perspectiva política, con más visión, coincidiendo con esta visión histórica que tienen ustedes, y que en definitiva es la de la derecha con la derecha, llamaba a votar en blanco y ustedes, como ustedes también, pero su electorado no. ¿Cuál es tu visión ahí? No, mi visión es que la ciudad necesita un cambio. La gente está repodrida de la represión de la metropolitana, está repodrida de que los hospitales atiendan gente en la sala de espera, está repodrida de que se le inunde la calle, necesita un cambio. La gente lo que está diciendo, votándolo a Lustó, es que quieren un cambio, más allá de que si Lustó representa o no una alternativa. Lo que te está marcando... Que en tu visión no lo era. Que en tu visión no lo era, no era una alternativa. No era una alternativa. Claro. Para mí ni para mis compañeros. Sí. Ni ahora en las generales... ni para nuestros dirigentes. Claro, ahora en las generales, en
ahora el 9 de octubre van a ir juntos, Claro. en un frente que se llama Cambiemos. no Sí, sé qué. sí. Y es todo lo mismo, todo lo mismo. Parte de esa derecha conservadora que quiere volver al Y, neoliberalismo. y el éxito es que hubo un hecho político, claro, que fue ese voto en blancazo, no sé cómo llamarlo, que tuvo algún grado de masividad, ¿no? Es más, Y de ausencia de... lo curioso de todo esto es que La Nación, de la corporación Grupo Clarín, que encubre a Macri, tuvo que salir a reconocer que fue el voto más exitoso, o sea, más alto en la historia de la ciudad, de las elecciones de la ciudad. O sea que para que lo reconozca La Nación, Claro. el diario, quiere decir que fue un hecho Sí. contundente. No, y de hecho la estadística de participación dice que cerca de un 30% no fue a votar, pero también es difícil de creer, ¿no? Porque uno iba a las escuelas y no encontraba gente, ¿no? Bueno, la general estaba lleno. La gente se ponía a aplaudir porque no se quería ir, una hora de cola había para Claro. sacar el voto. Y la última vez que fuimos no había nadie, estaba vacío. Así como entré, voté y me fui. Con lo cual uno puede dudar también si ese 70% es creíble o no es creíble. Ya, puede ser, sí, sí. Aparte habría que dudar también del voto electrónico, a ver si es factible o no. Se llevaron preso a un tipo que era técnico de no sé qué, dicen que quería hackear el sistema, no sé. Una persona que dice, hace una denuncia que hay una falla en el sistema electrónico y a los 2 o 3 días aparece Montenegro con la Metropolitana y se lo llevan preso, que casualmente también es el encargado de la justicia electoral de la ciudad. Claro. Un sistema policial complicado. Ahí, Te saco un poco de la coyuntura y hablamos un poco de las raíces o de tus inicios como comunicante. Hablábamos antes que vos tenés un pasado en la música, sí, del que hablábamos y Renazo, ¿no? Un poco aunque si uno recorre tus discos encuentra cierto discurso de clase o crítica social, temas como Runaway o Preso del Olvido, o incluso toda esa discusión de género que uno puede ver en los trabucos, para después saltar directamente a la política de lleno. Contame qué te pasó en el bueno, medio. la cuestión es que no sé si es porque es una maldición o es una bendición. A mí particularmente lo que me pasa es que a mí me duelen las injusticias. Me duelen las injusticias ajenas. Ujú. No sé por qué. Pero ¿Venís de una familia militante? no, para nada. Para nada. Nada, mamá re gorila, mi viejo, para nada. Pero me duelen las injusticias. Entonces yo reflejaba en la música Ujú. esas injusticias, era una forma de desahogarme. Como, tengo más letra incluso, pero grabé esa. Grabaste 3 discos, ¿no? Claro, no, sí, 2 discos, 2 discos. un demo de difusión. Pero en ese hay que embarcarlo en un contexto. En el contexto donde yo grabé ese disco, en un contexto donde veníamos del 2001, donde ¿De qué año estamos hablando más o menos? estamos hablando del 2004, 2005. Principios del kirchnerismo. ¿Eh? Principios del kirchnerismo. Claro, pero veníamos de un contexto del 2001, donde la cumbia villera estaba muy presente todavía en la sociedad, Claro. y donde la política todavía no era algo muy natural. Sí, sí, la sociedad todavía no se había reconciliado, si es que ahora se ha reconciliado con la política. Entonces, en este marco, por ejemplo, cuando yo crecí en los 90, y en los 90 escuchábamos música que hablaba contra los políticos, contra Claro, los tiene poderosos, cobranza. claro, la Versuit, Sí. ¿no? 2 minutos. Y era esa la única forma de expresión, de protesta que tenía la sociedad para desahogarse De esa opresión. de esa opresión neoliberal. Claro. Y eso, hasta que estalló en el 2001, con toda
cosa de la cumbia villera, y ahí es donde yo arranco a componer temas. Ujú. Y lo que yo quería hacer era una cumbia protesta. Sí. En De hecho lo función- decís en alguna Claro, en la introducción, ¿no? claro, Cumbia protesta del mayor. claro. Una cumbia protesta, pero ir introduciéndola de a poquito. Por eso hay temas que son románticos y otros. Claro. Pero hasta que, bueno, por una cuestión personal no tuve más ganas de hacerlo. Claro. ¿Y ahí hubo un bache o directamente ahí empezaste a pensar en que querías participar políticamente? No, yo ya cuando ya cantaba ya venía Ah, mira. con la política. Ya me escuchaba 6, 7, 8. Claro. Porque la cuestión fue así. Un amigo personal, Mm. voy a la casa del tipo y nos pusimos a hablar de. Esto era en el año 2008, 2009. Antes de la crisis del campo. Claro. En No, por esa ahí, época, en ese justo, momento. en ese momento. Bueno. Entonces voy a la casa de mi amigo y le digo, me empieza a hablar de política porque el tipo empezaba recién a cursar en la facultad, estaba con el tema de la política, ¿viste? Y dice, estábamos hablando y digo, no, y le digo, yo si este gobierno es una mierda, no sé qué. No, me dice, este gobierno es el mejor que tuvo en Argentina. No, ¿cómo? Pero vos no ves la televisión. Quiere, que decían cosas interesantes, Sí, ¿viste? sí, sí. Y ahí empecé a investigar, no solamente sobre el Y monopolio encontraste como un clarista. espacio de rebelión ahí, ¿no? Claro, encontré una forma de canalizar ese antisistema que Exacto. me sentía identificado con eso, principalmente porque combatían a la propiedad privada. Es algo que yo siempre detesté, el tema de la propiedad privada, porque también antes tenía un pensamiento más anarquista, Mm. que después me di cuenta que Tiene su limitación. no es real, Claro. no es real, no se puede hacer nada concreto. Entonces empecé a leer a Marx, empecé a leer a Engels, empecé a leer a Lenin, y ahí me Ahora, empecé. todos ellos hablan de que primero habría como un espacio de burguesía nacional, ¿no? Antes de la instalación de la dictadura del proletariado. Claro, claro, no, ¿No estaríamos en esa fase? Digo, de No. crear estos nuevos burgueses. No, la fase. Lázaro Báez. Estamos en un recorrido. Mm. Yo diría que las cosas no son de un día para el otro, o sea que hay que Claro, hacer un claro. recorrido. Pero para poner un ejemplo, Bolivia y Venezuela están en un recorrido para llegar al socialismo cubano, supongamos, Claro. o de lo que podría haber sido la Unión Soviética, aunque tienen diferencias, ¿no? Después de 200, 300, 400 años de ese tipo de socialismo, donde hay un Estado hiperpresente, donde hay un Estado que gestiona todo y que es un Estado que gobierna para el pueblo, básicamente, y que le da poder al pueblo y el pueblo es partícipe, es parte del Estado, hay una vez que se genera esa conciencia, 200, 300 años, podríamos llegar a pasar al socialismo o al comunismo o a una sociedad como la que plantea, por ejemplo, Luis Zamora. Ujú. Por eso nosotros tenemos diferencias con el trotskismo, porque el trotskismo lo que plantea es una sociedad democrática, de democracia directa, pero si nosotros no podemos ni siquiera ser parte de eso, estamos en una política representativa. Hay una ley, la Constitución dice que el pueblo no puede participar si no es a través de sus representantes. Hoy me decían, sabiendo que venía acá, que te pregunte, digo, muchas de las propuestas que tienen como en el plan de gobierno se chocan contra nuestra Constitución. El hecho de estatizar toda la... ¿Cómo lo resolverían esa situación? Bueno, en primer lugar, las elecciones no son la solución. Supongamos que el día de mañana esto crece, se hace un movimiento, no solo con la ANIL, porque nosotros queremos conformar un movimiento con todos los otros sectores, con la cultura arisca, con Quebracho,
Darío Santillán, con todo un grupo de sectores de izquierda popular, Ujú. Y hacer un frente para con estos objetivos claros. Y en ese frente que sea también democrático, Claro. se pueda discutir. Eh, Yo te decía, ponerle que llegara y creciera, digo, habría que o reformar la Constitución o... claro, reformar la Constitución. Es lo primero que hay que hacer, es reformar la Constitución. Y lo segundo que hay que hacer es un plan de dureza contra esos tipos que no quieren repartir para el pueblo. Nosotros lo que queremos hacer es que se tapicen todas las empresas, reformar la Constitución. Todas. Lo primero, hay que discutir cómo reformar esa Constitución. Para eso... Para estatizarlas, digo, pagándole a los dueños... No. Una ley antimonopólica. A partir de ahora se saca una ley que todas las empresas de origen... Bueno, en verdad habría un monopolio que es el Estado, sería el dueño de todas las un empresas. monopolio estatal, pero manejado por los trabajadores. Claro. Es decir, el Estado administra la empresa, Claro. pero los trabajadores son los que manejan la empresa. Es decir, Recalde. ¿Quién lo puso a Recalde? La Presidenta. Si Aerolíneas, en un socialismo, por ejemplo, Aerolíneas, estaría quien maneje la empresa, quien ocupe el lugar de Recalde, va a ser votado por los trabajadores De aerolínea. de Aerolíneas. Entonces, Hoy podría ganar, porque muchos de los trabajadores los puso él, entonces quizás lo elegirían igual. ¿No? bueno, pero no podría tener sería un año Claro. de mandato Rotativo, sí. y nunca más podría volver a presentarse. Claro. Entonces ahí ya no generás eso de que corres el riesgo de que se enriquezca, de que se afane en pista. Che, para cerrar, de esa época anterior, volviendo un segundo al tema musical, ¿qué es un tema preferido? ¿Hay algo que dijeras, mira, si me quisiera que me recuerden por algún tema de este? No. O sea, no tenías una elección. ¿Tu último disco te parece mejor que el primero? ¿Te parecen iguales? El segundo disco creo que está... Es más maduro. Claro, tenía más experiencia, ¿no? Uh-huh. Ya sabía lo que era un estudio de grabación, sabía cómo cantar, cómo hacer para que suene es un mundo mejor. difícil ese también, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Como todo. Y me costó un Perú hacer esto, pero por eso yo digo siempre que no es imposible, las cosas no son imposibles. Lo que hace imposible las cosas son, o sea, hay cosas que dependen de uno y hay cosas que no dependen de uno. Lógicamente. Grabar un disco depende de uno. Decidir esforzarse, juntar la plata, grabar el disco, ¿no? O depende de un conjunto de personas grabando. Claro. Si todos tiran para el mismo lado se puede concretar. Ahora, el tema de la política es un poco más difícil porque hay una cuestión social. Claro. Y no todos los sectores de la sociedad piensan igual. No todos tenemos una misma visión. Es por eso que no se puede llegar a una democracia directa como quiere el Zamora. No, claro. Por eso tiene que haber muy... un Estado. Claro. Porque es el Estado el que tiene que crear esas condiciones para que pasemos al socialismo. Entonces es más complejo el tema. Por eso yo creo que, para cerrar, si vos querés, a mí siempre me gustan los desafíos. Al concretar el desafío, ya haber grabado 2 discos y haber compuesto canciones, eso es como que ya se cerró una etapa porque como que ya uno ya concreta cosas. Como y ahora vamos por el... Ahora la lucha no está puesta en las canciones o en la protesta de las canciones, sino que está puesta en la militancia en la calle. O sea, pero desde aquel momento hasta ahora yo sigo pensando más o menos igual, no ha cambiado mi pensamiento de lo político. Siempre uno lucha por la igualdad, a favor de los pobres,
porque aquellos que no tengan una vivienda la consigan. De hecho, en el tema de una web de los pibes de la calle habla de eso, de la desigualdad que como sociedad. Cuando vemos a un pibe que está aspirando una bolsita de Poxirran, nos cruzamos de vereda, o sea que somos una sociedad hipócrita. Después el pibe es el que te afana y te roba. ¿Pero por qué te afana y te roba? Porque se siente discriminado por la sociedad. Lo que hay que hacer son políticas para que ese chico que está aspirando una bolsita deje de aspirar una bolsita y se sienta parte de una sociedad que loco tiene, que le da un futuro, un trabajo, dignidad, felicidad. O como seres humanos no buscamos la felicidad. Eso sí, Bueno, con esa frase. Eso No hay es lo mejor que forma de queremos terminar. todos, ¿o no? Eso sí. Bueno, espero que haya servido.